Llegamos a la segunda sesión virtual sobre indización de documentos. Yo veo ahí que ustedes están escribiendo en el chat. Qué bueno. Bien, entonces, para el día de hoy, yo voy nuevamente a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver ahí. Siempre nosotros publicamos toda a documentação sobre as sessões virtuais que realizamos e esta não é distinta. Temos também toda a documentação publicada aqui no menu sobre sessões virtuais e ustedes vão a pinchar aqui neste enlace de indização de documentos sobre según la metodología LILACS, y van a ver aquí que ya tenemos la documentación de la primera sesión, que fue una introducción al vocabulario controlado DEX, y también ahora como un segundo momento, nosotros vamos a introducir el tema de la indización según la metodología LILACS y el proceso que se realiza para la indización. ¿Está bien? Y como ustedes ya ven aquí, esta diapositiva, esta presentación fue realizada con muchas manos y la facilitadora de esta sesión es nuestra queridísima colega Nisbeth Jiménez, que era de la Universidad Central de Venezuela y ahora está aquí en un nuevo momento, ¿no? Pero sigue como miembro de la red de indizadores LILACS. Bien, yo voy a compartir con ustedes entonces la presentación. Cuando, Nisbeth, ya puedo compartir la pantalla. Ok, vamos a... ¿Sí? Bien, entonces, queridísimos colegas, ya paso la palabra a nuestra querida colega Nisbeth para que pueda hacer aquí la presentación de la sesión de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda sesión realizada, como dijo Suelit, por muchas personas que intervinieron en la presentación, y la misma se denomina proceso de indización de documentos según la metodología LILACS. El objetivo de la clase es conceptualizar la indización de documentos según la metodología LILACS. Ahora bien, diferenciar la indización de otros medios de clasificación y categorización, así como de presentar el proceso y las etapas realizadas para una buena indización. La agenda que vamos a trabajar hoy es sobre qué es la indización de documentos LILACS, por qué indizar, qué indizamos, cuáles son las herramientas necesarias para indizar, los conocimientos y las habilidades necesarias que debe tener el indizador, tiempo y experiencia en indización, los principios de indización, el proceso de indización, el uso del DES, MESH para indización, la lectura técnica, los tipos de descriptores, la coordinación de descriptores, factores intervinientes en la indización, profundidad de la indización, el CHELIX del proceso de indización y la tarea número 2 sobre este tema, que es el proceso de indización. Ahora bien, ¿qué es la indización? La indización es un proceso que consiste en sintetizar o resumir el contenido de un documento, bien sea a través de la escogencia de términos apropiados mediante el uso del vocabulario controlado, el DES-MESH, y reglas y directrices de la metodología para poder representar ese contenido y facilitar la comprensión del documento y su recuperación precisa en los millones de documentos que están registrados en las bases de datos que adoptan la metodología LILACS. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre clasificación e indización?
La diferencia entre clasificación e indización es que la clasificación es utilizada para organizar obras de grandes áreas. Ejemplo, salud pública, pediatría, enfermería. Y estas utilizan para sí los sistemas de clasificación decimal universal o en este caso para medicina de la NLM. En cuanto a la indización, es utilizada para describir el contenido específico de los documentos. Es decir, ejemplo, neoplasias de la mama, diagnóstico, carcinoma y otros. Para un ejemplo de ellos podemos ver el enunciado Epistemología del dengue en la edad pediátrica en Guantánamo. Para ello tenemos la clasificación dentro del área de salud pública y con relación a la indización, el dengue, epidemiología. Dengue como descriptor, epidemiología como calificador. Un ejemplo lo tenemos en la búsqueda en lilas, por el descriptor salud pública. Salud pública. Ejemplo, lo buscamos por MJ, salud pública. Las primeras ocurrencias no son sobre salud pública, no trata de este asunto como punto focal del contenido. Vemos aquí que en la BBS conseguimos la búsqueda a través de MJ, que sería como hicimos la búsqueda. Nisbet, ¿tú quieres que yo continúe aquí? Sí, por favor, Sueli. Listo, entonces seguimos aquí. Gracias, Nisbet. Bien, entonces aquí hablando sobre un ejemplo, porque hicimos aquí una diferenciación entre clasificación y indización. Y a veces cuando nosotros hacemos la indización, nos olvidamos que si incluimos descriptores muy amplios de áreas de especialidad, por ejemplo, para documentos que no son específicos sobre, por ejemplo, en este caso, salud pública, en realidad no estamos haciendo indización, estamos queriendo hacer clasificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si buscamos aquí como un descriptor primario el término salud pública y vemos el resultado que tenemos aquí en Lilacs, vemos que las primeras referencias no son sobre salud pública, no están tratando salud pública como asunto, no es el foco del documento. Por ejemplo, aquí, guía de las redes de educación en salud y salud el primer nombre, guías de las redes entre educación y salud. Entonces, es sobre un documento sobre educación en salud en red y no sobre salud pública. Entonces, cuando nosotros incluimos aquí como un término de indización, un término muy amplio, no estamos haciendo indización. En realidad, nosotros solo estamos confundiendo a los usuarios cuando incluimos como descriptor el término salud pública. Entonces, el principal objetivo aquí de traer este ejemplo y hacer esta diferenciación entre clasificación e indización es que la indización siempre va a ser más específica y va a analizar el contenido específico del documento y no el área general. ¿Está bien? Ahora, siguiendo la presentación,
Otro ejemplo aquí sobre la diferencia y aquí ya incluyendo las palabras clave y los términos que son utilizados en la búsqueda y los términos que son utilizados en la indización. Cuando vemos el mismo enunciado temático, epidemiología del dengue en la edad pediátrica en Guantánamo, vemos que el autor ha utilizado tres términos: dengue, edad pediátrica y epidemiología. Pero el autor utiliza, en general, utiliza términos DEX, sí, pero también utiliza expresiones del lenguaje natural y esto está totalmente bien. Pero cuando vemos las palabras claves están bien, pero hay casos en que no están bien. Pero cuando nosotros vemos los términos que son utilizados en la búsqueda, vemos que se utilizan descriptores DEX, pero también palabras libres que son encontradas en el título, en el resumen y en las palabras clave. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener términos DEX, sí, pero también términos libres, lo que está también totalmente bien. Y otra cosa que diferencia los términos de búsqueda es que cuando se hace una estrategia de búsqueda, la intención es que sea más sensible, ¿no? Que recupere una mayor cantidad de documentación para que después se pueda hacer un filtro, un refinamiento de estas referencias. Pero para la indización, no. Para la indización siempre vamos a buscar el foco en la descripción del contenido del documento. Entonces, si el documento es sobre dengue y se analiza el aspecto epidemiológico, el descriptor primario va a ser dengue con el calificador epidemiología. Y los descriptores secundarios, vemos aquí otros como Cuba epidemiología, estudios retrospectivos y estudios transversales. Entonces, siempre la diferencia es para indización, descripción específica del contenido. Para la estrategia de búsqueda, ahí no, ya es una búsqueda amplia para recuperar la mayor cantidad de referencias sobre el tema. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué indizar? Porque el área de salud es realmente amplia. Hay varias especialidades y, además de esto, hay un lenguaje técnico totalmente que es común para los profesionales de salud, pero para usuarios leigos esto no ocurre, no es verdad. Nosotros muchas veces nos quedamos ahí un tiempo analizando el documento sin comprender lo que realmente significan. Entonces, este lenguaje técnico hace con que nosotros tengamos ahí un tiempo de experiencia para conocer este lenguaje. Además de esto, hay diferentes tipos de diseños de estudio que son característicos del área de salud y que también, si nosotros no conocemos esses diseños de estudio, como los ensayos clínicos, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica, cada uno de estos tipos de diseños de estudio tienen un formato y estructura, todo un método diferente de hacer la realización de la conducción de la investigación y la forma de presentar también es distinta. ¿Está bien? Que también son guiadas por otras guías. Entonces, ¿por qué debemos indizar? Debido a la complejidad del área y debido a los diferentes el lenguaje y los diferentes tipos de diseños de estudio que tenemos dentro de este área. Y la indización nosotros hacemos de una manera que se pueda hacer la distinción entre cuál es el asunto principal, cuáles son los asuntos que son complementarios y que apoyan, subsidian el desarrollo del asunto principal. También tenemos los diseños de estudios representados y también tenemos los sujetos del estudio representados. Entonces, cuando hablamos sobre la importancia de la indización, estamos buscando que haya un alto grado de consistencia y especificidad en la recuperación de la información contenida en LILACs, que
efectivamente la documentación, la producción científica y del área de salud tenga visibilidad a través de esta indización específica, que se pueda hacer un refinamiento de la búsqueda por medio de uso de la lógica booleana y también de sinónimos o términos alternativos, que se pueda generar indicadores fiables para análisis basados en estos descriptores. Entonces, si yo utilizo salud pública, no voy a tener un indicador fiable si no está bien indexado. Representa fielmente a quantidade de documentos indexados sobre cada descriptor associado. Então, se estamos falando sobre COVID-19, então, a quantidade de documentos que hablam sobre COVID-19 é X, verdade? E não outro número que esté indexado de uma maneira inconsistente. E por último, se temos todo esto bem toda esta documentación bien indexada, lo que se espera es que el tiempo invertido en la búsqueda, en la selección de esta documentación sea mejor utilizado. Entonces, una disminución de este tiempo para la búsqueda y recuperación de la evidencia científica para la práctica en salud. Entonces, de todo esto, ¿qué es que nosotros indicamos para LILACS y las bases de datos que adoptan la metodología LILACS? Entonces tenemos los documentos no convencionales o literatura gris, que es la documentación muchas veces originada dentro de los cuerpos técnicos y de la gestión gubernamental en salud pública. Tenemos las tesis de doctorado y disertaciones de maestría. Tenemos los artículos de las revistas que son evaluadas por comités de selección de revistas de los países. Tenemos los libros, series monográficas y capítulos de estos libros y series indizados y trabajos de especialidad aquí en específico solo para las bases de datos de la BVS y no para LILACS. Para hacer la indización de estos documentos, ¿qué herramientas nosotros utilizamos? Primero, siempre es el documento, ¿sí? El propio documento es la principal fuente de información para la indización. Entonces, el artículo de la revista, una tesis, la indización siempre va a tener como fuente principal para la indización el propio documento. Segundo, vamos a tener el manual de indización de documentos para la base de datos, porque en el manual es que vamos a tener la orientación, la forma de coordinación y orientaciones específicas de indización para cada tipo de documento. ¿Qué más? Nosotros tenemos para los que utilizan los que contribuyen con LILACS y con las bases de datos de la BVS, utilizamos el sistema FIADMIN, pero también se puede adoptar la metodología LILACS y la forma de indización, los procesos de indización de LILACS en otros sistemas que no solo el sistema FIADMIN. Por ejemplo, en PajoIris, el repositorio de la OPS, se utiliza el DEX como herramienta para indización y también la metodología LILACS. ¿Qué más? También podemos utilizar búsquedas en otras bases de datos en el área de salud. Entonces, podemos utilizar a PubMed, la propia BVS, pero esto como una herramienta para identificación de documentos similares y análisis de los descriptores que fueran utilizados, ¿está bien? Asignados. Nosotros no utilizamos estas interfaces de búsqueda de manera ciega, ¿verdad? Nosotros siempre analizamos y evaluamos si los descriptores adoptados en documentos similares se aplican o no al documento que nosotros estamos indicando. También hay hoy día algunas herramientas como el Mesh on Demand o el DexFinder, que a través del análisis léxica del resumen, se identifican cuáles son los descriptores DEX disponibles dentro
que fueran identificados dentro del resumen. Además de esto, también tenemos diccionarios médicos para mejor comprender el contenido del documento. Entonces, si hablamos de herramienta, tenemos el propio documento, el manual y el sistema FIADMIN. Todos los otros son herramientas más accesorias, pero imprescindibles son estos tres. ¿Qué más? Tenemos entonces también ¿cuáles son los conocimientos y habilidades necesarios al indicador? Entonces, vemos aquí que como habilidades hay que, como habilidades, tener lectura e interpretación del contenido. Entonces, ¿cuál es el punto focal del documento? ¿Cuál es el tema real que está siendo discutido? ¿Verdad? Hay que haber un discernimento de cómo identificar, seleccionar e identificar cuál es el asunto principal. Y también la síntesis del contenido. No vamos a indexar todo el documento, pero del documento que tenemos en nuestras manos o en la pantalla del ordenador, ¿cuáles son los asuntos que deberían ser indexados? El pensamiento lógico para hacer las coordinaciones necesarias de descriptores y calificadores. Y un nivel de abstracción para esto todo. Hablando de conocimientos, hay que conocer bien la política de indexación de los documentos según la metodología LILACS. Es necesario saber utilizar bien la herramienta DEX, el vocabulario controlado DEX, utilizar bien el sistema FIADMIN u otro sistema de gestión de información, conocer los temas y terminologías del área de salud. Muchas veces cuando nosotros nos especializamos en el área de odontología, en el área de cirugía, muchas veces cuanto más nos especializamos, tenemos más facilidad en la indexación. Y también conocer sobre metodología científica en salud. ¿Por qué? Debido a los diseños de estudio que hay dentro del área de salud. Si hablamos sobre tiempo y experiencia en el proceso de indexación, entonces nosotros hemos clasificado la experiencia como iniciantes, mediana experiencia e indexadores más experientes. Y aquí, de una manera, una média, ¿no? Si es un indexador iniciante, probablemente tiene menos de un año de experiencia. Y puede elevar de una hora, más de una hora para hacer la indexación. ¿Por qué? Porque va a demorar va a tardar un poco más para hacer el análisis del contenido, para identificar bien cuáles son los asuntos que deben ser indexados. Si es un indexador ya de mediana experiencia, ahí de un año a 5 años, lleva cerca de 30 minutos a una hora para hacer la indexación. Y para los indexadores más experientes, ahí son, como experiencia, consideramos como más de 5 años y lleva ahí hasta 30 minutos para hacer la indexación de un documento. ¿Está bien? Estos son tiempos aproximados para que tengamos ahí una noción de dónde estamos y cuáles son las habilidades que todavía no desarrollamos, pero las que vamos a desarrollar con la experiencia en la actividad de indexación. Y siempre es importante equilibrar cantidad de descriptores con calidad de la indexación, cantidad de tiempo con calidad de la indexación. ¿Por qué es necesaria la abstracción? Justamente para lograr comprender y hacer el enlace, la traducción entre lo que está escrito en el documento y transformar esto en descriptores DEX, que van a ser asignados de acuerdo con reglas de coordinación de asuntos. Lucas, esta es la respuesta para tu pregunta. Si tú sigues con dudas sobre este tema, después podemos también, tú puedes también continuar a hacer las preguntas ahí en el chat. Ah,
Ok. Bien, ahora me parece que no hay más preguntas. Yo voy a seguir en la presentación. Eu tô... ¿Quién? ¿Adalgisa? Adagilson. Yo estoy siendo muy generosa en el tiempo, en la gestión del tiempo. Es que en este momento no hago más indización, pero cuando yo hacía indización, yo creo que era un poco más era dentro de este tiempo aquí, ¿no, Adagilson? Hay controvérsias, como diz aqui Adagilson. Bien, ahora siguiendo. Ahora sí, hablando específicamente sobre la indización, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos sobre indexación, hay algunos principios importantes que nosotros debemos seguir, que son especificidad. Hemos incluído aqui como el primer. ¿Por quê? Porque desde el inicio estamos hablando que la indexación describe, representa el contenido del documento, ¿verdad? Y el contenido del documento, cuando hablamos de documentación en salud, muitas vezes são assuntos muito específicos. Se não assignamos descriptores específicos, como vamos a recuperar a informação depois? Então, a especificidade é um princípio fundamental. O assunto, o descriptor mais específico que melhor representa o contenido do documento. ¿Está bem? A concordância. Siempre seguir lo que está escrito en el documento. Nosotros hacemos abstracción, como dijo Lucas y nosotros aquí también, pero nosotros no incluimos temas que no están discutidos dentro del documento. Siempre el asunto descrito va a constar dentro del documento. ¿Está bien? Las reglas, la jerarquía dentro del DEX. Ya ocurrió de encontrarmos descriptores DEX que dentro del DEX el concepto es distinto del concepto utilizado por el autor. Cuando esto ocurre, mismo que el término es igual, nosotros no podemos utilizar el descriptor DEX. Un ejemplo es creo que era percepción. El concepto dentro del DEX de percepción era más psicológico y dentro del documento no era algo un poco más sociológico. Entonces nosotros no podemos incluir el descriptor porque el concepto cambia. ¿Está bien? Coerência, aplicar consistentemente as regras de indização. Sí, eu sei que há também cambios quando nós mesmos estamos indizando, pero a ideia é que para que seamos, para que todos nós, para que podamos ser consistentes en la aplicación, el mejor de los mundos es, no necesitamos decorar nada, siempre vamos a leer el documento, leer los conceptos que están dentro, las notas de alcance que están dentro del DEX, conociéndolas y consultar las reglas de indización para que ahí después podamos aplicar siempre de la misma manera. Si hacemos este proceso de consultar el documento, analizar la nota de alcance, la jerarquía dentro del DEX, leer la nota de indización y consultar al manual de indización, es más sencillo que nosotros seamos consistentes en la indización. ¿Está bien? Dejar aquí el próximo principio, imparcialidad, ¿no? Dejar un poco los preconceptos que ya no, prejuicios, ahora no sé si era prejuicios que tenemos para nos focar en el contenido y las herramientas que estamos utilizando. Dejar hacer el análisis de forma imparcial y sin prejuicios. Está aquí en la diapositiva. Y sin prejuicios. ¿Qué más? Multiplicidad. Entonces, tenemos que hacer la indización de acuerdo con el contenido. Si el contenido es específico y profundo, tenemos que hacer la indización de manera específica y profunda. Si el contenido es más general, no trata tanto de forma tão profundizada, vamos a hacer una indización más superficial. Y esto muchas veces se refleja en
cantidad de descriptores. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre cantidad máxima, y aquí es limit, entonces estamos hablando de el máximo de 6 descriptores primarios y hasta 20 descriptores secundarios. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo con el documento, vamos a analizar y atribuir la cantidad necesaria para la indización, para bien describir el contenido del documento. Fidelidad es el próximo principio. Entonces, los descriptores deben reflejar fielmente el contenido del documento. No puedo atribuir un descriptor para la indización si el contenido no está discutido dentro del documento. Esto muchas veces hacemos en una estrategia de búsqueda. ¿Por qué? Porque queremos búsqueda amplia, ¿no? Pero no para la indización. En la indización no incluimos descriptores que no están con el contenido discutido. Y buen juicio. Omitir datos irrelevantes. Por ejemplo, una técnica diagnóstica. Las técnicas diagnósticas son aplicadas com uma frequência muito larga para diferentes tipos de diagnóstico. E aí, o que ocorre? Eles vão dizer, se utilizou lá, não sei, a ultrassonografia, pero para isso utilizamos várias, a ultrassonografia para várias técnicas, como diagnóstico de várias enfermidades, por exemplo, verdade? E aí, vamos sempre incluir ultrassonografia? Não, porque não é necessário, incluso porque só mencionou, não houve uma discussão sobre este contenido, ok? Agora, seguindo. Processo de indização. Então, quando hacemos el primer punto es la lectura técnica. Entonces, vemos aquí, la lectura, comprensión e interpretación del documento es la etapa más importante del proceso de indización. Entonces, tenemos que leer cuidadosamente la introducción, principalmente el título, empezamos por el título, ¿no? Empezamos por el título, pero en la introducción, el último párrafo, generalmente el último párrafo trae el propósito u objetivo. Y ahí vamos a estar atentos a títulos, secciones, párrafos, tablas, gráficos y otros. Y ahí también chequeamos el área de material y métodos. ¿Por qué? Porque tenemos allá no solo la descripción de los sujetos de la investigación, pero también el diseño del estudio. Ahí después, hicimos aquí la lectura técnica. El punto 2 es identificar los conceptos a indizar. Y ahí, cuando hacemos esta identificación, vamos a buscar descriptores primários, descriptores secundários, pré-codificados e tipos de publicação. Que mais? Vamos a seguir os princípios básicos de indização que hemos visto agora. E aí, então, uma vez que já sabemos quais são os conceptos que queremos indizar, accedemos ao DEX e buscamos dentro do DEX identificar e traduzir estes conceitos que nós hemos identificado em descriptores DEX. ¿Está bem? E o número 5, inclusão de descriptores dentro do sistema. Então, dentro do sistema, vamos a elegir qual é o descriptor, chequear se é um descriptor primário ou não, e vamos a também utilizar hacer una revisión de todos los campos si están ya bien descritos, los descriptores primarios, los secundarios, los precodificados, el tipo de publicación, la región non-DEX, cuando haya este tema, si es un documento biográfico o un obituario, entonces tengo que ver si el nombre de la persona está incluido y si es un documento histórico sobre una institución, si la institución también está incluida dentro del campo. ¿Ok? Bien, entonces ahora que vimos todo el proceso aquí dentro de la indización y cómo vamos a tener la próxima sesión sobre lectura técnica, nosotros vamos a hablar, y ya hemos hablado del DEX, solo me gustaría aquí hablar un poco sobre el DEX cuando utilizamos para la indización. ¿Cuáles son los
puntos que nosotros debemos observar dentro del DEX, dentro de un registro de un descriptor para la indización. Claro que debemos conocer cuál es el descriptor autorizado, pero esto ya está dado de todo, ¿no? Todo dentro del DEX ya está dado. Ya está dado cuál es el descriptor autorizado. Pero para el indicador es fundamental leer la nota de alcance, porque esta es la definición del concepto que está siendo describido con este descriptor. ¿Ok? La nota de indización es importante porque da la orientación de cómo utilizamos el descriptor. Por ejemplo, si es gen, es de es un descriptor general, entonces probablemente es también de una especialidad. ¿Está bien? Entonces, también vamos a tener otros tipos de nota de indización, como de coordinación. Voy a dar ejemplos un poco más adelante. Tenemos también los términos alternativos, que a veces son sinónimos, a veces no son sinónimos, pero son conceptos muy cercanos. Por esto, son aquí incluidos como términos alternativos. La jerarquía del término muestra el área de conocimiento donde está ubicado el término que nosotros estamos utilizando. Entonces, si es un concepto que fue generado dentro del árbol de conocimiento de psicología, probablemente no va o puede o no estar en otras ramas de este árbol del conocimiento. ¿Está bien? Las acciones farmacológicas. Esto siempre va a aparecer para la categoría de compuestos químicos. ¿Ok? Notas de precoordinación. Entonces, si es un descriptor que es general, muchas veces hay otros conceptos que ya fueron descritos y creados previamente, ¿no? Para describir el concepto. Y los términos relacionados. Si ustedes quieren conocer un poco más, la primera sesión que hicimos fue sobre el DEX y fue aquí hay un enlace para que después ustedes puedan revisar este contenido. Dos puntos más para hablar aquí para los indicadores que a nosotros nos gustaría destacar. Es la jerarquía del DEX. Es importantísimo porque, además de conocer que un concepto está dentro de la rama del árbol, ¿no? De anatomía, también tenemos la regla de 3, que significa que si tengo 3 o más de 3, en realidad, más de 3 términos que son discutidos en un documento, yo tengo que utilizar el concepto más general luego arriba. ¿Ok? Entonces, si el documento habla sobre epiplom, cavidad peritoneal y estomas peritoneales, entonces ya puedo, y también mesenterio, ahí ya puedo utilizar el descriptor peritônio y no los otros 4 que nosotros hemos visto que está discutido dentro del documento. ¿Ok? Pero siempre que vamos a aplicar la regla de 3, hay que ver la cantidad, la importancia de la cantidad. Muchas veces esto para libros o para la documentación, analizamos la extensión de la discusión también. ¿Qué más? Las notas de indización. Entonces tenemos las notas de indización. Si ustedes ya conocen, yo creo que sí, saben que hay distintas orientaciones dentro de la nota de indización. Y muchas veces este lenguaje es un lenguaje muy condensado, un poco difícil a veces de comprender. Entonces, ¿qué señales que utilizamos dentro de la nota de indización? Entonces, utilizamos el punto y coma para separar una declaración de otra. Utilizamos el señal de igual para definir cuando se debe indizar un término libre o del autor. Por ejemplo, para término tal, use tal cosa, ¿verdad? Entonces, muchas veces utilizamos el señal de igual para esto. Mas,
Sinal de más. Indica para coordinar el descriptor agregado a otro descriptor. Entonces, en estos casos, coordinación de descriptores. 2 puntos. Indica una condición, situación o un conjunto de situaciones que instruye para los procedimientos que para elegir el descriptor apropiado. Entonces, para el descriptor X, 2 puntos. Haga esto, esto, esto. Generalmente es así. Y la barra se utiliza para indicar que es un calificador. Entonces, aquí un ejemplo para que ustedes vean. Tenemos aquí la nota de indiciación, nos dice general o no especificado, prefiera, ahí se separa una orientación de otra con el punto y coma. Entonces, general o no especificado, que es la nota de este descriptor. Entonces, aquí es una orientación. La otra orientación es, prefiere específicos. Entonces, no utilize neoplasias del sistema respiratório, porque é um término mais general. Aí, que devemos fazer? Acceder a la jerarquia, que é representada como más, e ver quais são os descriptores mais específicos que há. Aí, a outra orientação que há é coordine com o tipo histológico de la neoplasia. Então, a neoplasia está ubicada no sistema respiratório. Qual é o tipo de neoplasia que temos? É não sei, carcinoma? Então, nos diz aqui que devemos coordinar neoplasias do sistema respiratório, que é o local, com o tipo de neoplasia, um carcinoma, por exemplo, ¿ok? Bien, agora, hablando sobre lectura técnica. Também aqui não vamos aprofundizar tanto porque vamos a ter a próxima sessão com uma prática de esto, ¿ok? Então, que hacemos, como hacemos? Hacemos com um objetivo de identificar o assunto principal do documento, identificar assuntos complementários que subsidiam o desenvolvimento do assunto, identificar o desenho do estudo ou algum formato editorial, identificar sujetos de la investigação e períodos históricos, identificar personas ou instituições, identificar regiões geográficas e períodos temporales. ¿Por quê? Porque se nós solo hacemos a leitura sem um objetivo específico, a vezes tardamos mais tempo que quando hacemos uma leitura dirigida com um objetivo específico. Agora eu vou ler o documento para identificar qual é o assunto principal do documento. Ok, já hice esto, então agora vou fazer a leitura técnica para encontrar algum assunto complementário. E aí, desta forma. ¿Ok? Entonces, el principal en la lectura técnica y para que sea más rápida es que tengamos un objetivo al hacer la lectura técnica. Entonces, ahí vamos a tener los tipos específicos de descriptores, ¿verdad? Estos tipos de descriptores son los descriptores primarios, que son utilizados para representar el punto focal. E muitas vezes vamos a ter que tipos de descriptores que vão ser descriptores primários? Enfermedades, compostos químicos, anatomia, terapêutica, funções e alguns términos de área de saúde pública. Para todos eles, hemos incluído aqui alguns exemplos. ¿Está bem? ¿Qué más? Los descriptores secundarios. ¿Vamos a tener también de los otros tipos? Sí, cuando estamos desarrollando el contenido, el asunto. Pero hay otros descriptores que son importantísimos que deben ser indicados como descriptores secundarios, que son los tipos de estudio. Sí, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos dando tanto enfoque en los tipos de estudio? Porque hay diferentes grados de evidencia hoy día que nosotros no, que el área de salud ha propuesto. Entonces, si nosotros analizamos un ensayo clínico, el grado de confianza de este tipo de estudio es mayor que un informe de caso, por ejemplo.
¿Está bien? Entonces, por esto es tan importante que en la indización el diseño de estudio esté incluído, asignado dentro de la indización, porque esto va a impactar en la recuperación. Las técnicas, varias, aquí solo un ejemplo que es ultrasonografía, atributos de enfermedades, entonces recurrencia es un ejemplo, conceptos epidemiológicos como prevalencia, incidencia y regiones geográficas también. Regiones geográficas siempre van a ser descriptores secundarios. ¿Por qué, Sueli? Porque el asunto principal nunca va a ser el local. Siempre va a ser el tema, el asunto. Entonces, estamos hablando de COVID-19 en Brasil. Entonces, COVID-19, epidemiología, con el calificador epidemiología, va a ser el asunto principal. Y como descriptor secundario, Brasil, epidemiología. ¿Está bien? Siguiendo. El ejemplo que yo he dado justamente habla sobre los calificadores. Entonces, nosotros vamos a especificar qué aspecto del asunto es dado dentro del documento. Estamos hablando del diagnóstico de COVID, estamos hablando de la genética en la tireoiditis, ¿verdad? Entonces, tenemos el asunto, pero ¿qué aspecto de este asunto? Es para esto que utilizamos los calificadores. Los precodificados son descriptores utilizados para caracterizar los sujetos de la investigación, los períodos cronológicos dentro del estudio. Entonces, ¿es fundamental para la indexación? Es fundamental porque son utilizados para filtro, para refinamiento de la búsqueda. ¿Está bien? Por esto es que son aplicados, por esto son asignados. Entonces, se um estudo é realizado em humanos ou animais, é importante? É importante, porque aí, se não queremos estudos experimentais, sacamos os que são em animais, verdade? Se estamos buscando embarazo em adolescentes, eu vou sacar os de idade adulta ou los de mediana edad, porque pode ocorrer embarazo en la mediana edad, dependendo de caso, ¿verdad? Entonces, para esto utilizamos los precodificados. Y por último, el tipo de publicación. Como he dicho, tenemos diferentes formatos de publicación. Tenemos los editoriales, que siempre están en todos las revistas, siempre hay un editorial, siempre hay la sesión de informes de casos, muchas veces hay revisiones y el área de artículos originales, donde se encuentran los ensayos clínicos controlados, los estudios de evaluación, los estudios económicos, ¿verdad? Entonces hay aquí una gran cantidad de tipos de publicación que muchas veces hablan sobre el formato y la forma de conducción de la investigación, ¿ok? Y ahora, hay casos en que nosotros no tenemos el descriptor que va a englobar todo el concepto que fue discutido dentro del documento. Cuando esto ocurre, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos la coordinación, la combinación de uno o más descriptores. ¿Está bien? Entonces, los tipos de coordinación que tenemos son pós-coordenados e pré-coordenados. Pós-coordenados é que se realiza depois, quando estamos fazendo a indização. Quando estamos falando de pré-coordenação, é que o descriptor já foi criado por National Lab of Medicine ou por BIREME, verdade? E já estão listos para uso. Então, como exemplos, y aquí ejemplos de post-coordinación primero, ¿no? Entonces, si dos o más descriptores son coordinados, aquí en el ejemplo, cefalea más vómito, entonces, ejemplo de post-coordinación. Descriptor más calificador también es un ejemplo de post-coordinación, porque yo puedo incluir otro tipo de calificador para dengue. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos dengue, la epidemiología de la dengue, podría ser el diagnóstico, la terapia de la dengue, ¿está bien? Descriptor pré-coordinado. Então, já se fuera pós, seria enfermidade mais aguda, pero no, en este caso, já há o término pré-creado por la institución
que gestiona el vocabulario, entonces ya hay el término enfermedad aguda. Y ahí, ¿qué puedo hacer? Hago nuevamente post-coordinación de dos descriptores. El descriptor, un descriptor, no, con descriptor más descriptor pré-coordinado. Entonces tenemos gota más enfermedad aguda, ¿ok? ¿Qué más? Aí, hablando sobre factores intervenientes en la indización. Si un documento está bien estructurado, entonces, si una guía de práctica clínica tiene la estructura de una guía de práctica clínica, claro que cuando yo voy a indizar, yo voy a identificar más, de manera más sencilla, que es una guía de práctica clínica. Si es una meta-análisis, voy a ver que hay un gráfico de floresta. Entonces, voy a ver que, como hay este tipo de gráfico específico, ya puedo también decir que es una meta-análisis. ¿Está bien? Entonces, un editorial también es bastante característico. Entonces, la estructura del documento, si bien aplicada, ayuda o dificulta la identificación del diseño o del tipo de publicación. La redacción clara y con lenguaje simples. ¿Cuántas veces nosotros nos deparamos con artículos que el asunto a veces es más complejo, no es tan complejo, pero la redacción no es clara? Y ahí quedamos mucho tiempo buscando cuál es el descriptor que representa este contenido. A veces es un lenguaje también muy técnico y que dificulta la comprensión. ¿Qué más? Complejidad del tema. No hay como, ¿no? Metabolismo, por ejemplo. Para mí es muy difícil de indiciar documentos sobre metabolismo, porque no es um tema que eu domino. Genética, às vezes é mais sencillo, ¿por quê? Porque há aí as combinações de DNA, RNA e tal, pero há algumas áreas que nós temos mais facilidade e outras mais dificuldade devido al contenido. Nosotros no alcanzamos, yo estoy hablando de experiencia propia, ¿no? Hay contenidos que nosotros no alcanzamos comprender bien y ahí quedamos más tiempo haciendo la indización. Y tipo de diseño del estudio. Ah, el ejemplo que yo he dado anteriormente era sobre tipo de diseño, ¿no? Que era de meta-análisis, guía de práctica clínica. Pero la estructura, entonces yo voy a volver aquí en la estructura, es que cuando hay toda la información necesaria, ¿cuántas veces ya vemos documentación? Hay varios casos de documentos que no tienen título, ¿verdad? Entonces aquí es el ejemplo para estructura del documento. Entonces, cuando todos estos 4 temas están bien hechos, claros, sencillos de comprender, la indización generalmente es más exata, eu poderia dizer desta maneira. Que mais? Há também a diferença de tratamento quanto à profundidade da indização. Há tipos de documentos que hacemos uma indização mais superficial e outras que hacemos uma indização mais profunda, mais exaustiva. Então, que tipos de documentos hacemos uma indização mais superficial? Libros monográficos, teses, dissertações, literatura gris, editoriales, cartas, comentários, informes de casos, revisão, biografias e obituários. E lá que hacemos de forma mais profunda ou exaustiva são artículos originais, como ensaios clínicos, meta-análises e revisões sistemáticas. Já para contestar a Crícia Jacobo, nos enviarán la diapositiva. Sí, siempre no enviamos, pero queda disponible en el sitio, en la página de la capacitación. ¿Está bien, Cristian? Hay algunos ejemplos, 2 ejemplos de profundidad de indización. Entonces, tenemos aquí un editorial. Y este editorial es, para descriptores primarios, tenemos 3 descriptores. Entonces, para el título de este documento, hemos leído, ¿está bien? La redacción para publicar en revistas de enfermería revisadas por pares. La necesidad de considerar al público global. Para este documento, que es un editorial y que es corto, entonces,
Tenemos 3 descriptores. Está en portugués. Publicaciones seriadas como asunto, redacción y enfermería. Y el tipo de publicación es editorial. ¿Está bien? Entonces, para este artículo aquí, tenemos solo 4 descriptores. Ahora, esto es un ejemplo para indización más superficial. Y para indización más exhaustiva, aquí un documento que tiene como título Monitoreo serológico y psicológico en el personal de salud durante el comienzo de la pandemia COVID-19. Para este documento tenemos como descriptores 5 descriptores, todos con calificadores. Entonces, COVID-19, es raro tener el mismo descriptor con 2 calificadores distintos, pero en este ejemplo ocurre. Entonces, COVID-19 psicología, COVID-19 epidemiología. ¿Qué más? Médicos hospitalarios psicología, agotamiento psicológico epidemiología y depresión epidemiología. Tenemos aquí como descriptores secundarios. Inmunoglobulina M sangre. Entonces, se hizo un análisis en la sangre de inmunoglobulina M y G. También hay una discusión aquí sobre prueba serológica para COVID-19. También la COVID-19, el diagnóstico de la COVID-19 y algunos estudios aquí que son utilizados. Además de prevalencia, incidencia y el estudio, que este estudio fue realizado, un estudio epidemiológico en Argentina. Como tipo de publicación, es un estudio observacional y como precodificados, los sujetos de la investigación fueron seres humanos, masculino y femenino, de 2 edades, adulto y mediana edad. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que ahora estamos llegando al final. Entonces, ya que hablamos de todo esto, hablamos sobre qué es indización, cómo hacer la indización, por qué es importante la indización. Ahora ya hicimos la indización y hay el proceso de revisión, ¿verdad? Entonces, hay aquí un checklist del proceso de indización. Entonces, cuando tenga ya hecho todas estas etapas, ¿qué preguntas nos hacemos? ¿Los descriptores primarios representan el punto focal del documento? ¿Las coordinaciones de descriptores fueron hechas? ¿Los elementos del título fueron analizados e indicados de acuerdo con la discusión del documento? Sí, queridos, hay a veces descriptores que están en el título, pero que a veces no están discutidos en el documento. Ah, qué difícil, ¿no? Pero sí, todo esto debemos analizar. Los aspectos o facetas del asunto del documento fueron asignados. Nosotros vemos muchas indicaciones sin calificadores, pero a veces están tan claros, pero los indicadores no aplicaron los calificadores. Y ahí nuestro corazón duele, ¿no? ¿Por quê? Porque el calificador era tan claro, tan claro, pero el indicador no aplicó el calificador. ¿Qué más? Las discusiones complementarias, como los tipos de estudio, la caracterización de la enfermedad y otros aspectos del asunto fueron indicados como descriptores secundarios. A veces, con alguna a veces, pero generalmente, vemos indicaciones que solo aplican descriptores primarios. Qué pena, ¿verdad? Hay muchos descriptores secundarios importantes de incluir, como estos que hemos destacado aquí. Tipos de estudio, la caracterización. Hay otros aspectos del asunto. A veces el punto focal, los descriptores primarios fueron, no sé, diagnóstico, pero también como aspectos secundarios también se discutieron etiología, ¿no? Podría ser otros, ¿no? Entonces, por esto es que es tan importante analizar el documento y hacer estas preguntas de checklist, ¿no? ¿Qué más? Los sujetos de la investigación y periodos históricos fueron descritos como precodificadores. Pré-codificados, não?
o formato, o desenho do estúdio foi indicado como tipo de publicação? A vezes, o desenho do estúdio não é tipo de publicação, mas de toda maneira, quando é um tipo de publicação foi aplicado, é isto que devemos chequear, ¿está bem? E creio que é isto de contenido, pero tenemos, sí, como siempre, una tarea para ustedes para chequear si todo lo que hemos hablado aquí fue comprendido. Y como siempre, hay aquí una fecha límite para entrega de esta tarea. Y la fecha es 7 de junio. Este año estamos haciendo todas las tareas como formularios de autocorrección. Si ustedes tienen dudas sobre la corrección que fue incluida, ustedes envían para nosotros la duda, ¿está bien? Porque todas las tareas son de autocorrección. Entonces, fecha límite, va a ter lista de presencia. Tú has hecho inscripción, ¿verdad? Yo sé, sí, entonces tu nombre, pero cuando tú has inscrito aquí para la sesión, tú has incluído tu nombre, ¿verdad? Entonces, ok, va a ser computado. Cuando nosotros tenemos dudas, cuando ustedes utilizan nombres distintos con correos electrónicos distintos, entonces busquen utilizar siempre su nombre completo con el mismo correo electrónico. Aquí veo como biblioteca, pero yo sé quién es tú. Bien, entonces creo que es esto. La próxima sesión vamos a tener de manera más profundizada el tema de lectura técnica y análisis del contenido. ¿Por qué, Sueli? Porque este es el principal punto y que va a determinar la calidad de la indiciación. Si leo y comprendo bien el contenido, todas las otras etapas de la presentación, de la indiciación van a quedar lindas, ¿verdad? Con mucha calidad. Aquí algunas referencias que nosotros hemos utilizado y, como siempre, todos los colaboradores de esta presentación, además de Nisbet, que lamentablemente no pudo hacer la presentación, pero nosotros comprendemos bien que con el home office, ¿no? Entonces hay una dificultad adicional ahí, pero muchísimas gracias, Nisbet Jiménez, por todo el trabajo que hizo aquí y también hicimos incluso algunas pruebas de presentación, ¿verdad, Nisbet? Pero lamentablemente ocurre casos así, ¿no? Con el tema de home office. ¿Qué más? Lucilena, que también contribuyó muchísimo. No he incluido la IS, pero la IS también incluyó. Entonces también. La IS Silva. Y aquí los miembros de la red de indicadores. Aldana, Marino, Cibele dos Santos, Gianni do Amaral, Juan Machuca, Laís nuevamente aquí, Leonardo Ragazzini, Lucilena D'Amico, Graciela Sevilla, Omar Chávez y Rafael D'Amico Jr. Muchísimas gracias. Y ahora, dudas. A la disposición aquí. Laís, tú tienes dudas ahí. Nosotros hemos intentado contestar a las dudas durante la sesión. Y me parece que no hay dudas. ¿Alguien más quiere alzar su mano para hacer preguntas? Felipe Pereira. ¿Qué lee? La pregunta. Ok, la pregunta de Felipe Pereira. La coordinación más expuesta anteriormente significa indiciar los dos términos juntos o adicionar los términos más separadamente. Generalmente, cuando hacemos la indiciación, idealmente los descriptores deberían ser incluidos el primero seguido del segundo, ¿verdad? Para dejar clara la coordinación. Pero dentro del sistema es posible hacer junto o separado. No sé si contesté su pregunta, Felipe, pero cuando yo hago indiciación, a mí me gusta
incluir todo dentro del orden para mantener la lógica de creación y de representación de los conceptos del documento. A mí me gusta hacer esto, pero ya vi indicadores que no, que incluyen los descriptores de manera más, más tranquila, sin esta preocupación de mantener la lógica que describe el contenido. Qué bueno. Entonces, queridísimos, no vemos más preguntas. Más preguntas. Entonces, ahora invito a todos ustedes para abrir sus cámaras. Laís, por favor. Laís está habilitando las cámaras. Si hay dudas, ustedes pueden enviar a nosotros las preguntas, ¿está bien? Nosotros hicimos la presentación que a nosotros nos pareció de una manera lógica, bien ordenada, pero a veces, ¿no? A veces hay dudas. Y ahí solo vamos a saber si hubo dudas si ustedes nos envían sus comentarios. Entonces, la cámara no está abrindo, Laís. Por favor, no haga esto con nosotros. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Eh! Morena Flores. El Salvador, ¿verdad, Morena? Sí. Érica! Érica Alves dos Santos, Funda Centro, ¿verdad? Generazo Equador, Yeritza Venezuela, ¿verdad? Glória, Equador. ¡Ay, Glória! Es de Ecuador. Omar de México. Déjame ver. María Fernanda, creo que es argentina. Mara de Venezuela. Diana Amado, Brasil. Marta Yolanda, muitos membros indicadores em linha. Muitas graças. Que bueno. Rafael está em linha, Maria Regina está em linha. Que mais? Andrea Manzato é de Brasil. Marilda de Bireme, nossa Santa Marilda. Rosimeire da Unesp de Botucatu. Ada Gilson Fiocruz, ¿verdad? ¿Quién está en línea? Déjame ver. Anália, ¿tú quieres hablar? Anália, creo que tú puedes abrir tu micrófono. Me parece. ¿Logras abrir? Ahora sí. Graças. Muito contenta em ver que estão caminhando muito bem, linda apresentação, muito contenta. Gracias, Anália. Tú moras en nuestros corazones, sabe, ¿no? Qué bueno verte aquí en línea con nosotros. Aprendemos muchísimo contigo, con ustedes, ¿no? Tú y Ana Lúcia. Anilena, el micrófono creo que está habilitado. ¿Tú quieres hablar? Yaritza de Venezuela, sí. Anilena, tú estás con su mano alzada. ¿Quieres abrir para hablar algo? Anilena. ¿No? Bien. En cuanto Anilena no pincha ahí el botón para usar el micrófono, invito a ustedes a hacer una sonrisa aquí para la foto. Muy bien, sonrisa. Yo he sacado una foto, pero pido que los colegas también saquen fotos para que quede una foto muy linda para todos. Listo.
Déjame ver. Entonces, hagan la tarea. Si ustedes tienen dudas, envíen a nosotros. Y muchísimas gracias por la presencia de todos aquí. No logro ver la cantidad de personas. Ahora tenemos 96, 101, ¿no? 101, pero creo que alcanzamos más 116 conexiones. Un poco más tarde tenemos un número más correcto, pero muchísimas